El Señor quiere revelarse a cada uno de nosotros. Y Él se revela como el gran poderoso, el todopoderoso, el único, sabio y Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, porque con ese canto el Señor me confirma la palabra que el Señor me ha estado dando en estos días. Y encontramos en Mateo capítulo 16. No vamos a tener la ayuda ahora de las pantallas, pero usted lo puede buscar en su Biblia. Así que se le despeguen las paginitas. En Mateo 16. Estrenemos la Biblia. Y dice Mateo 16. Mira las mías. No lo encuentro. Y dice la palabra del Señor en Mateo 16, 18. Y dice, verso 18. Letras están en rojo porque es palabra del Señor Jesucristo, de sus labios, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Levante su mano y dígale: Señor, mira mis circunstancias, mira las situaciones que puedan estar desafiando mi vida. Mira toda situación en el matrimonio, en el hogar, en la familia, con los hijos, con el cónyuge, con otros parientes, en nuestros países, en todo lugar donde pueda haber una circunstancia adversa. Señor, las puertas del Hades, las puertas del infierno, el poder de la muerte no van a prevalecer en contra de tu iglesia, no van a prevalecer en contra mía, no van a prevalecer en contra de esa guerra mental que pueda tener, de esa guerra emocional, de esa situación que pueda estar viviendo. Señor, no van a prevalecer sobre mí. Gracias, Señor, oh Dios, Padre bendito, porque hay un pacto de parte tuya, Señor, que me dice que no van a prevalecer. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Si recuerda los que estuvieron el día martes, ¿quiénes estuvieron el día martes la semana pasada? ¿A dónde estaban los demás? ¿Por qué no vinieron? La primera parte, la segunda parte ahora. Nos recordaba el Señor de que fuimos escogidos y que fuimos hechos sacerdotes y fuimos hechos reyes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y que para eso el Señor pone su mente en nosotros. Él toma el control de nuestra mente, Él pone su mente en nosotros para que después venga en nosotros el sentir también de Cristo. Porque todo se conecta del cerebro para el cuerpo y el Señor pone su mente en nosotros. Pero también vimos de que Israel se distrajo y que en su mente y en ese templo que somos nosotros, templo del Espíritu Santo, el pueblo comenzó a meter otros ídolos. Se comenzaron a distraer y el pueblo cayó en la cautividad de Babilonia. Vino Babilonia y destruyó completamente a Israel, a Jerusalén en este caso. Luego vino la reconstrucción y nosotros sabemos históricamente que en el tiempo de Jesús, después de 70 años, vino otra destrucción y destruyeron completamente Israel nuevamente. Y ahora pues está el muro, al cual vamos a ir un día. Gloria a Dios. Ese muro, ahí vamos a estar. Pues es una evidencia de las cosas que el Señor nos habla en esta palabra. Pero aquí hay algo interesante en este texto que a mí me llamó la atención cuando yo lo leía y buscaba, de que aún en medio de todas las circunstancias, aún de que Israel ha sido destruido en muchas ocasiones, y principalmente dos, Babilonia y Roma, de esas cenizas Israel se ha levantado. De esas cenizas ese pueblo aún existe. Y eso nos da la evidencia a nosotros que muchas veces, aunque hayamos caído hasta
situaciones más bajas. Tenemos un Dios todopoderoso que nos ha dado una palabra que nos dice: las puertas del infierno, las puertas del Hades, el poder de la muerte no van a prevalecer sobre mi iglesia. Pero ahora vamos a ver la iglesia del Señor. ¿Quién es la iglesia? Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. El Señor nos habla en este texto de que hay un pacto, que hay un fundamento. Hace el juego de las palabras de Pedro, Petra y todo eso, pero hay un fundamento sobre el cual el Señor funda su iglesia. Y lo vamos a ver y vamos a leer del verso 13 ahora en adelante, del mismo capítulo, cuando el Señor dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor ha estado años, 3 años por lo menos, y quizás yo creo que estos son los últimos días del Señor Jesús, y ha estado con ellos enseñándoles, mostrándoles obras y mostrándoles milagros y la autoridad que Él tenía sobre las aguas, sobre los enfermos, sobre los muertos y todo lo que el Señor les mostró a ellos. Y llegó el momento en que Él les preguntó. Igualmente a nosotros también llegan momentos en el que el Señor nos pregunta que realmente quién es Cristo para nosotros. En medio de circunstancias y todo lo que hayamos caminado hasta este día. ¿Cómo pasamos el río? ¿Cómo pasamos todo? ¿Cómo pasamos el desierto? Ahora el Señor nos ha guardado y nos tiene sentaditos aquí bien bonitos, porque los veo a todos pero iluminados. Viene el Señor y nos pregunta: ¿quién soy yo para ti? Porque de esta respuesta es cuando se comienza a fundamentar en qué estamos nosotros fundamentados. ¿Cómo podemos declarar de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra mí, contra mi casa, contra mi familia, contra todo lo mío, si mi fundamento no es el apropiado? Ellos dijeron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. En una ocasión ahí me regalaron un Corán. En donde yo trabajo llega un muchacho que es musulmán y él ha estado en seminario del Islam y andaba repartiendo sus tratados y me dio un Corán. A todos los que estábamos ahí nos dio un Corán. Y yo lo agarré y le conté al pastor Sanz que me habían regalado un Corán. Entonces él me contó una anécdota acerca de uno de sus maestros en el instituto, que dice que una vez le llegaron a regalar un Corán. Entonces este maestro dice que los muchachos jóvenes también andaban buscando, porque es la religión de mayor crecimiento en toda la tierra ahora. Entonces dice que le regalaron el Corán y él abrió el Corán y al principio dice: está fundamentado sobre la ley de Moisés, de David, de Jesús y de Mahoma, que es el principal de los profetas. Entonces dice el pastor que este pastor le dijo a los muchachos: qué bueno, Moisés, y esto. Entonces les dijo: ¿cómo ustedes pueden creer en un hombre tan mentiroso? Y reaccionaron. O estaba tan loco, o era tan mentiroso, que ¿cómo pueden ustedes creer en él? Entonces los hombres reaccionaron y se pusieron serios. Y él les dijo: ¿ustedes saben por qué mataron a Jesús? Bueno, sí, dijo el pueblo, los judíos lo rechazaron. Pero ustedes saben exactamente por qué lo mataron. Lo mataron porque él dijo que era hijo de Dios, que él era Dios. Entonces Jesús o era un gran mentiroso, o estaba loco de remate, o decía la verdad. Entonces dije que se quedaron, ¿qué decimos? Porque tú no me puedes venir a decir de que tú crees en Jesús
y que es un segundo profeta de tercera, cuarta, quinta clase. Si tú crees en Jesús y crees que sus enseñanzas son verdaderas, entonces tienes que aceptar que Él es el único camino al Padre, que Él es la única verdad y que Él es Dios y que Él es el Hijo de Dios. ¿Saben que muchas veces los cristianos tenemos problemas para identificar a Jesús? ¿Quién es en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? Cuando en nuestro trabajo a Jesús lo ponemos ahí a un ladito como un cualquiera y nuestro comportamiento comienza a ser diferente. Me gustó una predicación que escuché en la televisión, creo, que dice que Pedro fue señalado: tú hablas como él, tú te vistes como él, tú eres uno de ellos. Entonces él, para negar que era uno de ellos, comenzó a blasfemar, porque eso no lo había aprendido de Jesús. Al blasfemar, él se quitaba el vestido, su identidad como seguidor de Jesús, y ahora se identificaba con el mundo. Tuvo que él entrar y hablar de una forma diferente para no hablar y no ser identificado como aquellos. ¿Quién es Jesús para nuestras vidas? Estos hombres, dice el pastor, de que se convirtieron al evangelio. Estos dos muchachos musulmanes que fueron desheredados en su casa, por su familia, por sus amistades. Ellos se corren la noticia entre todas sus amistades, no, un rechazo terrible. Pero con la cuestión de los años fueron al mismo instituto, creo yo, y se graduaron. Evangelistas, dicen que eran tremendos evangelistas y que por último su familia se fueron convirtiendo. Pero fueron un día confrontados con este Jesús. O es un medio Jesús o es el Hijo de Dios. Es el Hijo del hombre, el Dios todopoderoso, el Santo de Israel. ¿Quién es para nosotros? Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí viene algo bien interesante, porque dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Señor Jesús, solo tu Espíritu Santo, Señor, nos puede revelar a nuestro espíritu quién es Jesús para mi vida, para mi familia, para mis generaciones, para mi andar diario, para mi pensar, para mi sentir, para mi actuar, Señor, oh Dios. Solo tú, Espíritu Santo, solo tú, Padre Celestial, me lo puedes revelar a mí. Saben, nosotros hasta este día estamos llenos de información. Habemos doctores de la ley. Habemos evangelistas, maestros, pastores, apóstoles. Estamos llenos de información. Pero eso no significa que estemos llenos de revelación. Y una de las cosas que el Espíritu de Dios hace cuando pone su mente, la mente de Cristo en nosotros, es que nos trae revelación. Y eso es por lo cual el pueblo perece, porque no tiene conocimiento, pero no conocimiento intelectual, sino el conocimiento de la experiencia. ¿Sabe? El conocimiento, conocer, que la Biblia habla, es una relación íntima. Cuando habla de conocer hombre y mujer, es de una relación sexual, íntima. Cuando habla de conocer a Dios, es de una relación íntima. No es una relación así dominguera o que vengo y ya me voy. No, sí. O sea, no es ese tipo de relación. Y eso no lo forma un instituto, no lo forma aún la iglesia ni un pastor. Es una relación íntima.
que solo nosotros lo podemos buscar y obtener teniendo un conocimiento de Él. Bienaventurado eres, Simón, bienaventurado eres, porque te lo reveló mi Padre, porque te lo reveló el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? Y sobre esa revelación es que voy a fundamentar mi iglesia. Eso es lo que está diciendo ya en el verso 18. Sobre esa revelación es que se fundamenta la iglesia, en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Dios Todopoderoso. Sobre ese fundamento es que las fuerzas del infierno, del Hades y del poder de la muerte no van a prevalecer. Pero de ahí muchos podemos decir como cristianos y Satanás nos anda, pero como pelota de fútbol, a patadas, y nos lleva de aquí para allá. Y somos cristianos. Y podemos tener mucho conocimiento bíblico y Satanás nos agarra, pero como balón de soccer. Entonces no hay un fundamento donde Satanás llegue y dé la patada y se le quiebra el pie, porque somos una roca firme en la cual Él no puede tratarnos de esa manera. Ese es el fundamento, y esa palabra nos está diciendo cuál es el fundamento, la revelación que puede haber en nosotros de quién es Jesucristo para nuestras vidas. En base a ese fundamento y a esa revelación y a ese pacto, entonces ahora el Señor le dice a Pedro, verso 19, a ti te daré las llaves. A ti te daré las llaves. Al que tiene la revelación de quién es el Cristo. De quién es Él, es el Dios Todopoderoso. A ti te daré las llaves de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Voltea a ver a su compañero y dígale así. Entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie le dijesen que era él el Cristo. Yo le puedo hablar aquí toda esta noche de lo mejor y usted se va a ir sin revelación de aquí. Si en usted, en su interior y en su espíritu, no lo quiere conocer a Él. Pero usted puede estar solito ahí en su casa y tener la revelación del Señor. Porque es el deseo y es el anhelo y es el hambre interior que nosotros podamos tener de conocerlo a Él, y Él se va a revelar a nosotros. Él se va a revelar a nosotros. Yo le puedo dar más información y le puedo dar cantidad de textos. Hoy vamos a leer Biblia. Pero les puedo dar aún más textos. Y eso no va a ser suficiente si en su corazón no hay esa necesidad, ese hambre y ese deseo de querer conocer a aquel que lo puede mantener firme y que el diablo no puede prevalecer sobre ninguno de nosotros. ¿Qué dice no he sacado ni el mensaje todavía? Ay, Señor. Es que cuando el Señor me mostraba eso, yo decía, wow, Señor, qué bueno eres tú, Padre Celestial. Qué bueno eres. A Israel se le cumplió el tiempo de la cautividad. Y es para nosotros importante saber y decir, Señor, ya mi tiempo de cautividad se terminó, Padre. Ya se terminó, Señor. Yo voy de regreso a mi patria ahora. En lo espiritual, en lo celestial, voy de regreso a mi patria, Señor, pero ahora vengo con la enseñanza del Señor, que es como el Señor quiere que yo haga las cosas. Y dice, en la reconstrucción del templo, se los mencioné la vez pasada, pero en Esdras 3, ahora sí vamos a leer los textos, yo los leí la vez pasada y solo les dije así nada más 3, Esdras capítulos 3, verso del 1 al 2, pero ¿cómo podemos buscar nosotros revelación o esperar la revelación del Señor
cuando nosotros no hemos ni siquiera levantado el altar de oración. Si nosotros esperamos de que la revelación nos venga porque algún predicador impresionante venga y nos dé una palabra, hermanos, sí nos va a gustar en nuestra mente escuchar a un buen predicador, pero allá con los días de la salida se nos acabó, se nos quemó lo ardiente que estaba aquella palabra. Se nos chamuscó ahí. Pero el Señor no quiere el Señor quiere que nosotros retengamos. Quiere que nosotros crezcamos en esa palabra, que esa palabra crezca en nosotros, dé fruto en nosotros. Y dice que cuando Israel regresó nuevamente a su tierra, a Jerusalén, Esdras 3:1 dice que cuando llegó el 7º mes, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que Israel hizo al salir de la cautividad y regresar a Jerusalén fue levantar el altar de oración y de sacrificio. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que levantemos ese altar, porque es de ahí donde el Señor va a enviar esa revelación que va a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y todo lo que nosotros, en las cuales Satanás ha tenido éxito para hacernos caer y nos ha, a veces ni se tiene que ponernos un tropiezo ya nosotros. Ya vamos de clavada. Ya nos tiene tan acostumbrados. Es como cuando entrenan al perrito y le dan una galletita, y ya después ni le dan la galletita, ya le suena la campanita, ya, hasta ya se siente lleno, y no, ni siquiera la ha comido. Luego dice que se levantaron los cimientos de alabanza y de oración, Esdras 3, verso 10, y dice que el templo va creciendo, ya comenzó la oración, comenzó la intercesión, comienza el sacrificio de esta carne. Se comienza a poner en ese altar, se comienza a quemar y entonces viene la alabanza, viene la adoración. Y el verso 10 y 11 dice de que alabaron al Señor, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y sus trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David de Israel, rey de Israel. Y después dice que el templo fue terminado, versos 6-15. Y el templo se terminó. Y esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del rey Darío. Esa es la reconstrucción del templo. Nosotros fuimos salvos de Egipto, fuimos llevados a la iglesia. Luego la confusión llegó, caímos cautivos por todas las cosas que andábamos aquí, que andábamos por todas partes de nuestro ser, pero luego el Señor nos dio libertad de la cautividad y ahora venimos a reconstruirnos, pero en la forma en que el Señor nos lo revela, la forma en que el Señor nos lo establece, para que nuestra construcción sea firme. Se mantenga la presencia del Señor en nosotros. En el templo anterior, antes de que Babilonia lo destruyera, la gloria de Dios ya lo había abandonado. No lo abandonó de un solo, fue por poco, pero hasta que llegó el tiempo, la gloria abandonó el templo. Pero el Señor quiere habitar en nosotros. El Señor quiere habitar en nosotros y traernos siempre revelación, iluminación de cuáles son las cosas que a nosotros nos convienen. Reconstruyeron el templo, pero en los tiempos bíblicos hay algo interesante. Ninguna ciudad podría perseverar y subsistir si no tenía muros.
Y nosotros tampoco vamos a perseverar y vamos a subsistir si en nosotros no hay muros. ¿Cuáles son los muros? Son los límites que nosotros le ponemos a Satanás. Ese límite que le ponemos a nuestras amistades, que le ponemos a todo aquello que nos puede distraer, que le ponemos a todo aquello que nos puede venir y contaminar lo que ya comenzamos a construir. Una ciudad sin muros, Satanás entra y sale. Por eso vino la segunda parte, en la reconstrucción vino la construcción del muro. Porque el muro representa protección, consagración y estabilidad. No podemos consagrarnos al Señor cuando cualquiera entra y cualquiera viene y nos habla un montón de cosas y nos extraviamos. Aunque nos hayamos vuelto bien espirituales. Pero vienen personas con conversaciones raras y nos van a contaminar. Si no ponemos una raya, un límite, ahí va a haber una muralla donde nosotros vamos a decir hasta aquí llegas. Lo demás es mi consagración hacia el Señor. Lo demás me da protección. Lo demás, si yo tengo consagración y tengo protección, entonces va a haber estabilidad emocional, espiritual, física, económica y de toda la estabilidad va a llegar. Pero si no levantamos el muro, que cualquiera viene y nos interrumpe y cualquiera hace lo que quiere y nos trae y nosotros no filtramos las palabras que nos pueden estar diciendo, todo el altar, todos los sacrificios, toda la alabanza, se pierde. Se pierde. Dice Nehemías, capítulo 1, que Nehemías estaba allá, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, cuando yo en Susa, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Sin protección, expuesto a todas las cosas que cualquiera pueda pasar. Tenemos que establecer un límite. Tenemos que buscar nuestra protección de lo que el Señor ya nos dio a nosotros. Tenemos que protegerlo. Si nosotros no lo protegemos, van a venir, lo van a robar. Hubo una determinación para construir ese muro. Dice Nehemías 4, de 17 al 18. Dice, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Es decir, el Señor demanda o espera de nosotros una determinación de construir. Porque en todo este tiempo, hermanos, y esa es la parte que sigue, porque este es un resumen del martes pasado, que la parte que sigue es que cuando se levantó el altar y cuando se levantaban los muros, Satanás no estaba dormido ni por allá de vacaciones ni haciendo, no, estaba activo. Y estaba para presentar ofensa. Y esa es la parte que sigue. Victoria sobre toda la oposición a nuestra restauración. Satanás quiere detener que nosotros seamos restaurados. Dice que los muros fueron terminados, pero esto es lo importante de los muros, mire, 6, 15 y 16.
Nehemías 6, 15, 16 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones, ya que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, cuando usted levanta su altar, pone los cimientos de la alabanza y el templo es terminado, y usted levanta un muro, los enemigos le van a temer. Pero si usted no tiene un muro, Satanás viene y hace fiesta y hace pachanga y se va cuando él quiere. Los enemigos temieron cuando ellos vieron que había un muro, cuando vieron que no podían llegar y hablar cualquier cosa, sino que usted le pone, no, esa conversación no me interesa, o esa conversación, o usted lo dirige mejor a una conversación. Hay veces hay gente con mucho argumento a nuestro alrededor, y hermanos de la iglesia o otras que no son de la congregación, con argumentos. Y uno en esa condición, cuando han establecido un muro, lo que puede hacer es cambiar la dirección de esas conversaciones. No, que ahí no lo miran bien a uno. ¿Quién te da tu identidad? Y ahí comienza a hablarle, en lugar de ponerse así, es cierto, ahí es una bola así. Ya nos pusimos, ya entramos en acuerdos y en alianzas. Y ya Satanás se metió y todo lo espiritual y todo. Hermanos, el Señor es sabio, pero Satanás es astuto también. Tenemos que hacer todas las cosas que el Señor nos muestra, porque Él nos está trayendo revelación. Y sobre esa revelación Él fundamenta su iglesia. Y a esos son los que el Señor se compromete de que Satanás no te va a prevalecer sobre ti. Pero cuando vemos que un cristiano, vemos que anda con todas las puertas del infierno encima de él, ¿por qué? Porque no estableció muros, no estableció límites hasta dónde puede llegar. El muro fue terminado y los enemigos entonces entendieron de que la situación era seria. Vino luego, ya los muros terminados, ya había un lugar donde había protección, donde había consagración y donde había un equilibrio, estabilidad emocional. Y se va viendo el testimonio de las personas que están en ese lugar, su crecimiento, la estabilidad con la que va actuando. No somos perfectos, no somos sabios, no somos todo lo que... No, pero hay un lugar en el cual se ha marcado un límite. Ese territorio, esta tierra, le pertenece al único y sabio poderoso Dios que la compró en la cruz del Calvario. En Nehemías 10 dice que en el 32-39, es un poquito larga la porción, capítulo 10, pero en esa porción lo que yo quiero traerles es algo. Es que ya cuando estaba esa estabilidad, esa consagración y ese muro de protección, entonces se restauró el servicio y el culto verdadero al Señor. Antes de eso, hay mucha interrupción, mucha distracción. Y hay algo interesante en esa parte, porque dice lo siguiente. Verso 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, por el pan de la proposición, por la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación, por el pecado de Israel y por todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Dice el verso 35, y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol.
ahora se establecieron los servicios y el culto, los diezmos, las primicias. ¿Sabe por qué es importante que hasta que todo eso se ha hecho, entonces sí se establezca eso? Porque el Señor, las primicias y las ofrendas y los diezmos no es cuestión de dinero, como muchas veces lo ha explicado el pastor David. Es una ofrenda de nuestro ser. Ese dinero costó trabajo, sudor y esfuerzo y gritos y patadas y trompones y todo ahí. Y ahí traemos, pero nosotros con agradecimiento y en reconocimiento venimos y se lo presentamos al Señor. Pero el Señor, no tengo el texto aquí, Mateo 5, 23 y 24, nos habla acerca de las ofrendas. Mateo 23, ¿cuánto? 5, 23 y 24. El Señor hablando, dando una enseñanza de las bienaventuranzas y dándole al pueblo una enseñanza tremenda, dice Mateo 5, 23. Que el ofrendarle al Señor va más allá de una cantidad de dinero. Porque por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjese hasta dónde se llega cuando va a traer la ofrenda. Porque no podemos comprar el favor de Dios, la protección de Dios. No podemos comprarla. Y el Señor está diciéndonos que el traer una cantidad de dinero, eso no va a taparle el ojo de las cosas injustas que nosotros podamos estar haciendo. Entonces, por eso el Señor estableció, hasta que después de que se había levantado el altar, los cimientos del muro, entonces se restableció el servicio a Dios en todas las ofrendas y en todo esto. Porque lo que el Señor nos quería mostrar es que cuán importante es ese momento de ofrendar. De traerle al Señor una ofrenda, pero que va con manos limpias. Que nos equivocamos, cometimos falta, sí, pero venimos a la iglesia y aquí tenemos el tiempo de arrepentirnos, de levantar nuestras manos, de rendirnos ante el Señor y de entrar en comunión con Dios. Deja ahí tu ofrenda, no te la lleves delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es algo en lo cual el Señor nos quiere educar, para que todo lo que nosotros hagamos, el Señor lo reciba. Una vez me impactó a mí el pastor, porque dijo, bueno, ¿cuántos años habremos ofrecido, pero sacrificios y cosas al Señor? Y Él nunca las aceptó, porque estaban contaminadas. Estaban contaminadas. Pero ahora el Señor nos va abriendo el entendimiento, nos va trayendo revelación y nos va diciendo cómo Él es que acepta las cosas. Cómo Él es que acepta las ofrendas, cómo Él es que acepta nuestras oraciones, cómo Él es que acepta nuestras peticiones. El Señor dice, pide todo lo que quieras, conforme mi voluntad. Y muchas veces no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y estamos, va a pedir cosas que no son la voluntad de Dios. Por eso no hay respuesta. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y al alguacil y seas echado en la cárcel. Y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. En medio de esta construcción, de esta renovación, de esta restauración, hubieron situaciones en las cuales el enemigo quiso detener al pueblo. Y viene primero Esdras capítulo 4. Vamos a regresar a Esdras. En el capítulo 4, nosotros encontramos que el pueblo comenzó a reconstruir, a levantar el altar de Dios. Pero el pueblo, vino el enemigo y escucharon. Mira, aquel día comenzó a orar, se levanta a las 8 de la madrugada. Se levanta a las 8 de la madrugada a orar y dice, Padre, gracias.
Pero ya al menos dijo, Padre, gracias. Antes ni siquiera se acordaba de eso. Comenzó a levantar el altar de oración. Porque nadie va a decir que va a comenzar y va a orar 10 horas al día, ya de entrada. No. Seamos realistas y seamos sinceros. Y sabemos que es una cosa gradual en la cual el Señor nos va conquistando y nos va enseñando cuán bello es entrar en esa comunión con Él. Dice el capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad, oiga, escuche, cuando usted escuche la palabra cautividad ahí diga, ahí estaba yo, de ahí vengo. Que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él le ofrecemos sacrificios desde el día de Esar-Hadaún, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ellos no eran israelitas. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos lo mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo del rey Ciro de Persia y hasta el reinado de Darío. Vino la intimidación. Y esa es una de las armas del enemigo para detener aquella obra de restauración que el Señor quiere levantar en nosotros. Ya entramos en el momento en que nosotros queremos orar. Queremos ya entrar en una comunión con el Señor y va a venir la intimidación. Va a venir la interrupción. Van a venir que le están llamando. Va a venir que cualquier cosa lo quiere detener, quiere distraerlo y comienzan a pasar un montón de cosas que nunca habían pasado. El día en que usted decidió hincarse, ese día suena el teléfono, tocan la puerta, no, llega la persona que menos esperaba. Bueno, todo comienza a suceder y son intimidaciones para impedir que usted vaya en el proceso de restauración. Luego, Satanás no se queda ahí. Comenzó y trajo los argumentos legales. Dice el capítulo 4, del 19 al 22, que eso no fue suficiente para detenerlo, aquel deseo que había en el pueblo de querer superar esas etapas. Entonces el enemigo viene, en el verso 19 dice, que ellos escribieron una carta al rey Artajerjes y le mandaron a decir que allá en el otro lado del río querían construir el templo del Dios de Israel y que eso iba a ser problema para la nación. Entonces dice el verso 19, dice, y por mí fue dada orden. Es una respuesta del rey Artajerjes a la carta que le mandaron de allá. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y forma sediciones. Mire, los reyes llevan crónicas de todas las cosas que van pasando y llevan la historia. Ahí estaba escrito que Israel, que Judá era una ciudad problema, que eran rebeldes. Eso es lo que nosotros hemos aprendido por todos estos tiempos en los cuales se nos habla de argumentos legales. Satanás va a los archivos y busca nuestro pasado. Y nos comienza a decir, tú eras así, tú eras así, tú eras así, y comienza a utilizar esos argumentos en contra nuestra y
muchas veces tanto es el impacto que nos detiene en aquello que ya nos habíamos propuesto. Y por eso muchas veces nuestro crecimiento se ve menguado. Teniendo la oportunidad, recibiendo buena palabra, teniendo toda la alabanza con la cual el Señor nos lleva hasta a los atrios delante del Señor, y teniendo todo lo que el Señor nos ha dado en sus recursos, nuestro crecimiento es bien lento. Porque Satanás comienza a recordarnos nuestro pasado. Y Satanás utilizó en este momento el pasado de Israel para detener la obra. Y dice que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron todo lo que allá, más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dijo el rey, sea dada orden que cesen aquellos hombres y que no sea la ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Satanás detuvo la obra. Ahora usted, no me va a decir que usted está detenido, pero si usted está detenido en su obra, en su levantar su templo, ahora el Señor le dice que ha sido astucia de Satanás. Ir a los archivos y buscar en los archivos todos aquellos argumentos que ahora él quiere utilizar. Aquí una potestad se levantó y detuvo la obra. La detuvo. Pasaron años. Desde el rey Ciro hasta el rey Darío se detuvo la obra. Por eso fue necesario que viniera Ageo. Y vamos a ir a Ageo capítulo 1. El pueblo se detuvo, el pueblo recibieron órdenes de parte de un rey, de una potestad que detuvo la obra. Y es aquí donde el Señor viene y nos, bueno, el libro de Habacuc, que es un libro, de Ageo, es un libro bien fuerte. Porque el pueblo estaba adormecido. El pueblo tenía la orden de parte de Ciro, pero vinieron unos, fueron a sacar de los archivos y vieron de que sí, realmente habían ciertos récords malos y los utilizaron para detener la obra. En el año segundo del rey Darío, oiga bien, el año segundo del rey Darío, y cuando leímos allá en 6:15, dice que en el año sexto del rey Darío se terminó el templo. Es decir, pasaron años detenidos, hermanos. Podemos pasar años detenidos, ya habiendo sido liberados de la cautividad y estar detenidos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer año del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, es para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: meditad en vuestros caminos. Aquel argumento detuvo la obra, y el pueblo después se acomodó. Hay muchos problemas y que siempre interrupciones, pues ahí lo dejó. Y ahí lo dejaron. Pueden llegar problemas a nuestra vida, y siempre van a llegar desafíos y situaciones. Pero la situación es que no, esas situaciones me detengan, pues nada, ya. Que nos desanimen.
Aunque el ánimo viene del alma, pero el Señor no quiere hablar a nuestra alma, quiere hablar a nuestro espíritu. Para que nuestro espíritu tome todo el control y nuestra alma que se desanima y que va para arriba y para abajo, se mantenga estable. Nuestras emociones nos engañan. El pueblo se detuvo. No es tiempo de que nos detengamos, hermanos. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros si en nosotros está el fundamento, que es Cristo Jesús. Argumentos legales. ¿Qué fue lo que los liberó de esos argumentos legales? Esdras 5:12. Hay algo interesante, tan sencillo, tan simple, pero tan complicado, porque Satanás cierra nuestros labios. No quiere que nosotros lo confesemos. Tengo problemas, tengo necesidades, tengo conflictos, tengo situaciones. Satanás quiere que nos callemos. Cuando nos callamos, el argumento legal toma fuerza. Pero cuando nosotros venimos y lo confesamos, Satanás pierde toda autoridad y pierde todo control. Dice en Esdras capítulo 5, déjenme encontrarla, ya me perdí. Verso 12. Vinieron los argumentos, vinieron las cartas que iban y venían, pero el pueblo nuevamente mandaron otra carta, pero esta vez fue al rey Darío. Pero en este momento el pueblo dijo: mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Reconociendo su situación. Es cierto, dijeron, ahí está escrito que hemos sido rebeldes y que hemos sido problemáticos, pero y eso nos trajo esta cautividad. Reconocemos que eso nos trajo esa cautividad. ¿Sabe? Reconocer que hay momentos y que hay situaciones que puedan estar pasando en nosotros, esa comienza a ser la victoria. El problema es que no lo reconozcamos. Que queramos decir, ay, que soy víctima. No. Dice que en las escuelas hay niños grandes que someten a los más pequeños. Pero dicen que ese valentón llega hasta que se lo faja hasta que lo faja un David chiquito. Sí, las valentonadas llegan hasta que uno se lo permite al valentón hacerlo. Nosotros podemos vivir cargados y angustiados toda la vida porque Satanás ya encontró el lugar. Pero en el momento en que nosotros lo confesamos, yo reconozco, sí tengo estos problemas, pero yo decido salir de aquí. Eso fue lo que hizo el pueblo. Sí, nuestros padres pecaron y nos trajeron a esta situación, pero de aquí en adelante ellos ya no se detuvieron en la obra, en detener la obra. Comenzaron y vino la intimidación y ellos ya no la aceptaron. Dice Esdras 6, del 1 al 3, dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar nuevamente en la casa de los archivos. Yo cuando escuchaba esa palabra decía, estos son los psicólogos de la radio, decía, habla con un lenguaje que no era el que yo entendía como cristiano. Todos esos archivos y esas cuevas que estaban en el consciente y en el subconsciente. Voy a ir donde ellos, necesito. Llegó el fin de mi cautividad. Entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios.
la cual está en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y 60 codos la altura. Dice en el verso 8. Y por mí es dada esta orden. Ahora habla Darío. Lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del rey, se ha dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. El mismo rey dio órdenes. Nosotros vamos a recibir del rey. Nosotros vamos a recibir del rey para construir ese templo. De los mismos horarios del rey vamos a construir ese templo. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo. Y dice en el verso 11, también por mí es dada esta orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Qué tremendo es. El respaldo de Dios está con nosotros. Hay órdenes que nadie puede detener esa obra. El único que la puede detener somos nosotros mismos si nos dejamos intimidar y dejamos que el enemigo use argumentos legales del pasado. Pero nosotros ya no, ya lo confesamos. No tenemos por qué detener esa obra. Tenemos que continuar en esa obra de bendición. Hubo sanidad en el pueblo. Y el Señor dijo en Jeremías, y pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo en vosotros. Padre celestial, en esta hora, Señor, oh Dios, tú nos traes revelación de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, Señor, oh Dios. Y como, Padre, nosotros estamos esculpidos en tus manos y en tus pies. Señor, el decreto, Señor, tuyo ya ha llegado a nosotros, que nadie puede detener esa obra, Señor. Que todo reino, que todo principado, que toda potestad, que toda hueste de maldad, que quiera detenerlo, Señor, está bajo tu juicio, Padre celestial. Oh Dios, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Tú conoces, Padre celestial, el corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Padre, todo conflicto, toda situación adversa, todo, Señor, oh Dios, desafío que pueda tener en la vida, Padre celestial. Señor, oh Dios, tenemos la autoridad, Señor, de atar y desatar aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Hemos recibido las llaves, Padre celestial. Señor, oh Dios, tu presencia santa y maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor, nos da toda autoridad sobre toda potestad, de echar fuera demonios, Señor, de echar fuera toda enfermedad, Padre celestial. Señor, queremos hacer uso de esas llaves, de ese poder y de esa autoridad, Señor. Oh Dios, para que nuestra obra, Señor, de restauración no se detenga, Señor. No se detenga, Padre Santo. Oh Dios, tú has venido en esta noche, Padre, para ministrar nuestro espíritu, Señor. Para recordarnos, Padre celestial, que los decretos que tú has firmado con sangre, Señor, en la cruz del Calvario, son eternos, Padre. Que podemos tener esa confianza, Señor, de que tú estás con nosotros en cada paso, en cada situación. Señor, si nos hemos retrasado, aún si hemos dado pasos para atrás, Señor, en esta hora, Padre, tú estás aquí para reconciliarnos contigo, porque tu brazo, tu mano está extendida, Señor, oh Dios, para nosotros, Padre celestial.
Señor, ahí en el lugar donde estamos, aquí en el lugar donde estamos, Señor, levantamos nuestras manos al cielo, Padre. Señor, reconociendo, Señor, que tus decretos, tus pactos son firmes, son fieles, que tú has prometido bendecirnos, prosperarnos, Señor, venir por nosotros, Padre, antes de que la gran tribulación, Señor, y Padre, el misterio de iniquidad, Señor, oh Dios, se suelte en toda su potencia, Señor. Tu iglesia será sacada de aquí, Padre. Oh Dios, pero tú vienes por una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga. Señor, oh Dios, que tiene su altar, Padre celestial, de alabanza, de adoración, de sacrificio, Señor, oh Dios. Padre, para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Padre, te bendecimos. Señor, oh Dios, en esta hora, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, traiga revelación a nuestro espíritu, Señor. Padre, y toda tiniebla, Señor, todo aquello, Padre, que haya querido, Señor, oh Dios, tomar lugar en esta casa que es tu templo, en este cuerpo que es tu templo, Señor, oh Dios, con tu luz admirable, Padre, con tu fuego purificador, seamos limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. Padre, que ese fuego arda en nosotros, Señor, oh Dios, Padre bendito, y seamos guardados irreprensibles hasta la venida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, gracias por la confianza que nos das, Señor, que le das a nuestro espíritu, Señor, de saber que tenemos un Dios santo, 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 Dios todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra. Un nombre ante el cual, Señor, oh Dios, podemos pedir delante de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que toda lengua confesará tu nombre, que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Toda potestad se somete a tu nombre, Padre celestial. Oh Dios, gracias, Señor, por ese precioso nombre, Señor, con el cual nos has heredado a nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos honra, gloria, 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 aleluya. Padre, hoy bendice a tu pueblo, Padre, y llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares, y que guardemos la palabra que hoy, Padre, hemos recibido, que sea como tesoro en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Y que podamos saber que día tras día, Padre, necesitamos fuego en el altar, leña en el altar, que las cenizas, Padre, queden atrás y el fuego siga ardiendo día tras día. Bendecimos a tu pueblo, Padre, que la gracia, la bendición y la comunión de tu Santo Espíritu vaya con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bendición para su vida. Bendiga a su hermano y a su hermana y que vaya en paz con la gracia del Señor. Amén.